Conversamos con Alberto Fiallo, él es abogado, candidato del Partido Opción Democrática por la senaduría del Distrito Nacional. Usted me habló de 4 pilares que van a sustentar su mandato como senador del Distrito Nacional si los electores le confían su voto, y que eso costaría, claro, y que eso costaría 182.500 millones de pesos. ¿De dónde sacaríamos ese dinero para cubrir esos 4 proyectos? Bueno, todavía básicos? estamos trabajando. Eso fue lo primero que trabajamos, sobre todo porque el eje central, es importante saber que todas estas propuestas se entrelazan y se van a desarrollar en fases. Y lo primero por lo que nos preocupamos fue por hacer una propuesta que fuera sustentable económicamente, que no se oyera bonita, sino que tú pudieras agarrarla y aplicarla en la práctica. Entonces, por eso pensamos inicialmente en una ley de justicia tributaria. Esto va a tener muchos componentes. Ay, sí, sobre todo hay pendiente un pacto, eso es una deuda social, esa reforma fiscal que tanto se ha venido demandando. Yo espero que usted vaya por ahí. Wow, tú acabas de abrir, guárdame eso ahí, porfa. Tú acabas de abrir una discusión muy interesante. ¿Tú ves lo que yo te digo? Pero si tú quieres, termino esto y hablemos del pacto fiscal. En la ley de justicia tributaria, lo que vamos a tener son 2 ejes centrales. Primero, una simplificación del sistema tributario. No puede ser que para una persona que emprende, inclusive a un empresario establecido, sea tan complejo declarar y pagar impuestos. Es como si el Estado no quisiera, por un lado, que tú pagaras impuestos ni declararas, pero por el otro entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, la verdad que así no funciona. Pero sobre todo, emprender y tener que hacer un IT1, IR1 o IR2, un 606, un 607, un IR3, un IR17 y el 809 para llamadas locales. Es una locura, es un entramado que no entiende nadie. Y lo que termina pasando en la práctica es que el emprendedor termina o desinteresándose, volviendo a ser empleado, lo cual no aporta evidentemente a la sociedad de la misma forma, sobre todo a la economía de la misma forma, o simplemente con la decepción de ver de que pudo haber pagado pero nunca fue informado, sobre todo nunca fue educado a tiempo. De hecho, yo tengo un cuento que voy a usar el tiempo muy brevemente. La conferencia que más, yo tengo 20 años en las aulas de las universidades, con estudiantes de grado y estudiantes de maestría. Y yo nunca había estado tan nervioso para dar una charla como la que di en tercero de primaria de un colegio bilingüe, un colegio americano en República Dominicana. Porque eran niños de tercero de primaria. Entonces, ¿cómo explicarle a los niños de tercero de primaria un elemento tan complejo como el tema de los impuestos? Entonces cuando llego, yo hice toda una dinámica, me llevo una alcancía para explicar, o sea, sumamente complejo. Llego y le pregunto a los niños, como siempre se hace, un diagnóstico de saber qué saben y qué no saben. Niños, una pregunta, ¿ustedes saben con qué dinero se pagan los hospitales y con qué dinero se pagan las escuelas? Y los niños, todos prácticamente levantaron la mano. Y yo le pregunto a uno y me dice, de los impuestos. Y yo, ¿cómo así de los impuestos? Sí, y saltó uno de atrás. Lo que nos roban los gobiernos. En tercero de primaria, señores. Eso lo escuchaban en sus casas. El de atrás sí lo escuchó en su casa. Claro. Pero todos los que levantaron la mano y dijeron y vieron impuestos, es que cuando yo digo, profesor, ¿cómo es posible que ellos lo saben? Es que en los Estados Unidos te enseñan desde tercero de primaria. Primera unidad, individuo. Segunda unidad, sociedad. Tercera unidad, impuestos. En tercero de primaria, José Tomás. Y nosotros no tenemos esta formación, sino hasta que nos da el tubazo, la de, porque hemos realizado un emprendimiento, tenemos un tiempo haciendo. Entonces, es muy importante la formación para lograr los objetivos que tenemos. Simplificación del sistema tributario y finalmente lo que tiene que ver con todo el proceso de eliminación de la evasión, pero sobre todo la parte de lucha contra la informalidad. República Dominicana tiene 2,5 millones de su fuerza laboral activa, más del 50% en la informalidad. Eso significa que no tienen acceso a la seguridad social, pero sobre todo no tienen accidente laboral, no van a tener una pensión digna, pero no están dentro del radar de las políticas públicas, porque no sabemos quiénes son y qué están haciendo. Y es verdad que muchos de ellos tendrían que pagar impuestos, como esos panaderos que ganan 120,000 pesos mensuales, como los salones. Ojalá que esto no me cueste voto. Pero esa es la realidad. Pero la mayoría no tendría que pagar impuestos. Es decir, no habría ningún tipo de problema. Al contrario, deberíamos incentivar que ellos se formalizaran para que podamos saber dónde están y aplicar políticas públicas en su favor.
Con esto solamente vamos a eliminar a la mitad. Oye bien, yo no te estoy planteando una quimera, ni un sueño, ni una movie, como dicen los muchachos. Yo estoy diciendo lo que puede pasar en la práctica. Nosotros tenemos un 60% de evasión del impuesto sobre la renta y un 30% de evasión, perdón, y un 40% de evasión del ITEVI. Si nosotros tomamos el presupuesto nacional, que después de la última modificación de octubre es 1.086.000 millones de pesos, estamos hablando de que los ingresos son algunos 950.000 millones de pesos. Eso significa que si el 60% de los impuestos en la República Dominicana son indirectos, sería el 60% de esa cantidad. Estamos hablando de algunos 450.000 millones de pesos. Si nosotros tomamos el 60% de eso, ¿cuánto sería? 24.000 millones de pesos. Que yo sugiero, a la mitad, estas medidas lo cortan a la mitad, son 120.000 millones de pesos. Todavía nos quedamos con un 30% de evasión del impuesto sobre la renta, que es una locura en cualquier país. En cualquier país es una locura una evasión del 30%. Eso es lo que yo estoy planteando. Y eso nos genera 120.000 millones de pesos. Pero vamos al ITEVI, que son algunos 600.000 millones de pesos en el presupuesto actual de ingresos. Si son 600.000 millones de pesos y hay una evasión del 40%, volvieron a resultar 240.000 millones de pesos. ¿La mitad cuál sería? 120. ¿Cuánto tenemos? 240.000 millones de pesos. ¿Cuánto necesitamos? 182.500. 182.500. Entonces estamos hablando de que nos quedan entonces 58.000, 57.500. Quedan. Nos sobran. Sí. Y eso podemos hacer una ley Vive Mujer mucho más robusta. Podemos hacer mayores centros, una mayor cantidad de centros de privación de libertad, por ejemplo, invertir más en la policía. Usted haga lo que usted quiera con eso, porque yo me comprometí a buscarle 182 y le busqué 57 más. Vamos a hablar de un tema que siempre sale a relucir cuando hablamos. Pero te di los numeritos, dilo. Sí, dilo. claro que sí, dieron y sobraron. Okay. Siempre se le critica a los legisladores, por ejemplo, los privilegios de los que disfrutan. Por ejemplo, tienen acceso a 2 exoneraciones ilimitadas, 2 exoneraciones por cada periodo congresual. O sea, en cada 4 años ellos tienen 2 exoneraciones, pero también tienen en el caso del Senado el barrilito. Correcto. Una cantidad de dinero que le dan mensualmente, dependiendo de la provincia, supongo yo, la cantidad de habitantes de la provincia, para que realicen obras sociales cuando las políticas sociales debe realizarla el gobierno central. Usted, como senador del Distrito Nacional, ¿renunciaría a esos 2 privilegios, porque son privilegios, las 2 exoneraciones por cada periodo y también el barrilito? Bueno, el barrilito, yo creo que vamos por partes. El barrilito no hay discusión, es inclusive, yo he sostenido abiertamente que es inconstitucional, porque en la lógica de interacción de los poderes, que ya la terminología moderna es las funciones del Estado, ¿verdad?, se entrelazan, interactúan entre ellos y no hay razón de ser para que esté aplicando dádivas, caridad, un legislador a partir de la figura del barrilito. Es decir, obviamente que ni lo tocaría porque resulta, bajo mi criterio, inconstitucional. En cuanto a las exoneraciones, no entiendo por qué tienen que ser 2. Rosa, yo sé que tú estás sana económicamente, pero tú cambias el carro cada 2 años. Cada 2 años. Cada 3, tal vez, cada 4. ¿Con qué se casa un guardia? José Tomás, cada 2 años que tú lo cambias. No, pero uno le saque el jugo a un carrito que tenga, a un vehículo que tenga. Pero que primero hay que terminarlo de pagar porque es fiado que uno lo coge. Pero déjame decirte que tus legisladores no. Tus legisladores tienen 2 exoneraciones. ¿Tú sabes lo que hacen con ellas regularmente? Las venden. Las venden porque es ilimitada, lo cual le permite ganar cualquier cantidad de dinero a través de una aberración y una evasión de impuestos, porque esa persona que lo compra, tú sabes que no lo puede usar, ¿verdad? Es decir, no puede transferir. A su nombre no, lo usa a nombre del legislador. Entonces el legislador, el que está llamado a hacer las leyes, está cometiendo una defraudación tributaria. Oye eso. Entonces, yo lo que sí creo que pudiera llegarse a una salida en la cual se le pueda asignar un vehículo digno al legislador, sobre todo aquellos legisladores que viven en más alejados. Porque la idea de las exoneraciones es el gasto en vehículos que tendría que ser el legislador. Entonces seamos coherentes con eso. O sea, yo estaría abierto a una discusión de ese tipo, pero las 2 exoneraciones son simplemente un privilegio irritante. Bueno, yo pienso que eso es importante. Bueno, Farideh Raful dijo que no lo iba a aceptar. No lo aceptó. Y no lo aceptó. Entonces yo pienso que ella fue coherente. El barrilito. El barrilito, sí, porque las exoneraciones no sé. Sí, las exoneraciones me parece que sí, que ya las recibió. Hay un tema, José Tomás, también que no me gustaría que se terminara el programa sin conocer la opinión de Alberto Fiallo, ya que él es abogado y precisamente los abogados son los que están llamados a concursar
a las altas cortes. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura extendió el plazo para optar por cualquiera de las 5 plazas vacantes que hay en el Tribunal Constitucional. Ya llegó la hora de sustituir completamente la matrícula que en un principio formó ese Tribunal Constitucional con su presidente, Milton Ray Guevara, que ha sido el primer y único presidente en 12 años, sí, 12 años. en 12 años que tiene de creado el Tribunal Constitucional. Correcto. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué espera como entendido en la materia? Primero, resaltar la labor del presidente, Milton Ray Guevara. Fue mi profesor. A mí me une a él mucho cariño y mucha admiración. Yo creo que él fue capaz. Yo cuestionaba, de hecho, por ahí veía hace poco un video de una reunión que hizo el presidente Fernández en Funglode. Y habíamos, ahí había, bueno, también había políticos y había otro tipo de abogados, pero habíamos algunos 15, 20 abogados constitucionalistas. El derecho constitucional es mi primer amor. Solamente cometo adulterio contra él con el derecho tributario. Pero ese primer amor me llevó a esa reunión. Yo era muy joven. De hecho, yo tenía como 32 años. No calificaba para el Tribunal Constitucional. Y yo se lo dije al presidente Fernández inmediatamente. Dije, presidente, mire, mi opinión es no interesada. Es simplemente saber cómo va a ocurrir esta mecánica. Y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un Tribunal Constitucional de 13 miembros? Un Tribunal Constitucional de 13 miembros con una mayoría calificada, o sea, con una mayoría que califica el voto de 9. O sea, eso es imposible. Nunca se van a poner de acuerdo, nunca van a salir las sentencias. Y yo creo que el hecho de que hoy el Tribunal Constitucional exhiba esa cantidad de sentencias es en gran parte una labor del presidente Milton Ray Guevara, que ha podido cohesionar, inclusive cuando le cambian la matrícula de manera rotativa, y él inclusive siendo uno de los últimos que ya cierra ese ciclo. O sea que yo creo que ha sido muy valiosa su participación. ¿Por qué tan pocos abogados? Mira, a mí me sorprende que hayamos tenido tantos participantes históricamente, porque para aplicar para el Tribunal Constitucional, por seriedad por lo menos hay que tener conocimientos básicos de derecho constitucional. Y uno de los retos más grandes que tenemos en mi carrera es el tema de la formación y de la actualización. Aquí no tenemos un examen para ser abogados. Y el abogado, yo digo que el abogado inclusive tiene una obligación de estar actualizado mayor que la del médico. Te voy a explicar por qué. José Tomás, digamos que es cardiólogo. La anatomía del corazón, No cambia. la fisiología del corazón no cambia. No cambia. Tú puedes, si es verdad, por eso vas a congresos todos los años, nuevos fármacos, por ejemplo, como tratamiento Nuevas terapéutico. herramientas. Nuevas herramientas. Nuevos equipos. Pero a ti no te cambian el corazón. Ujú. A mí sí. Cuando a mí me cambian, el que sabe de derecho penal hoy, cuando aprueben el nuevo Código Penal, ya no sabe de derecho penal. Señores. Es una normativa totalmente distinta. Totalmente adaptada a los nuevos distinta. tiempos, a los nuevos tipos de delitos y de Por crímenes. supuesto, pero cuando cambiaron el Código de Instrucción Criminal, 2004, que lo pasaron al Código Procesal Penal, aquí hubo que estudiar de nuevo, Sí. porque ya nada valía. Acuérdense que un sistema en el cual tú tenías que preguntar, como tú eres abogado, tú tenías que preguntar a través del juez. El magistrado, pregúntele. Y el magistrado entonces lo que hacía era que dice que sí, que dice que no. Pero una locura, porque era el sistema inquisitivo. Entonces ahora nosotros nos mudamos a un sistema adversarial moderado, muy diferente al norteamericano, que es el sistema adversarial puro, donde tú tienes testigo estrella, tienes 30.000 figuras. Aquí realmente es un sistema completamente garantista, que lo cambió de la noche a la mañana. A ti no te lo hacen como cardiólogo. Entonces, el abogado está obligado primero a conocer, a tener las herramientas, porque trabaja con las 3 cosas más importantes que una persona tiene: su vida, su propiedad Y su libertad. y su libertad. Entonces, estamos hablando y su honor, 4 aspectos de lo que trabajan los abogados. Es muy delicado el trabajo del abogado. Entonces, tiene que haber una especie de filtro. Pero ese filtro es garantía de los colegas que ya están ejerciendo, pero además también es una garantía de aquellos que son representados por esos abogados. Entonces, para responder tu pregunta, me parece que le están un poquito rehuyendo al tema de la alta corte porque es un área compleja, es un área profunda, y yo creo que hay retos de formación
en nuestra comunidad jurídica. Hasta ayer, Rosalba y doctor Fiallo, hasta ayer habían 71 postulantes, 21 de ellos son jueces de carrera, entre ellos hay 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia, está el magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, que es el juez de la Sala Civil, y Ramón Herrera Carbucia, que es de la Sala Laboral de la Suprema Corte de Justicia, y solamente 10 mujeres habían entre ellos. O sea que lo que esperamos es que siga aumentando la cantidad de mujeres que quieran ir al Tribunal Constitucional para hacer el mejor servicio a la justicia constitucional en la República Dominicana. Doctor, se nos acabó el tiempo. Pero tenemos una información que dar. Mañana es un gran acontecimiento nacional. Proclamamos a Virginia Antares como nuestra candidata presidencial en Opción Democrática. Lo vamos a hacer en una asamblea con todas las de la ley, como es Opción Democrática. Y allí estaré yo levantando la mano y apoyando a Virginia, que va a ser nuestra primera mujer presidente. Muchos éxitos para Virginia, que ya la tuvimos aquí con nosotros en este escenario. Muy buena expositora. Sí, excelente, excelente. De esta manera llegamos al final de este programa, no sin antes invitarlos a que nos sintonicen el próximo sábado, donde tendremos otro programa de mucha calidad, tal como se lo merecen ustedes. Gracias por esta hora de fiel sintonía. Y si se lo pierden en vivo, síganos en nuestro canal de YouTube, aquí José Tomás. ¡Feliz fin de semana! Bye. José Tomás.